en este caso los aspectos redentores. Estamos estudiando la palabra redención y en esta ocasión seguimos y voy a hacer una pequeña recapitulación, ¿cierto? Mostré esta imagen para mostrar un poquito, ayudan mucho las ilustraciones, de que cómo podemos ordenar ciertos elementos de la salvación. Hay varios elementos, los vamos a estudiar, los hemos estudiado varios, pero por ejemplo aquí la sustitución, la propiciación, la expiación y la justificación son términos que no hemos estudiado todavía. Estamos estudiando la redención. Estos aspectos se hacen efectivos en el momento, ¿cierto?, de la obra de salvación de parte de Dios del creyente. Recuerden que incluso la fe y el arrepentimiento son imperativos, pero son dones del Señor. Nadie, ¿cierto?, se acerca al Señor a menos que Dios también lo permita y conceda esa gracia. Ahora, la Biblia nos enseña que en el momento en que ocurre eso, hay una transacción espiritual. Yo no tengo ni una injerencia en eso, pero la Biblia nos enseña que en ese momento, cuando el creyente, ¿cierto?, a causa de la gracia de Dios, llega a creer en Cristo, se hacen efectivos todos estos elementos. La persona es redimida. Y estuvimos estudiando, ¿cierto?, también los conceptos también de, por ejemplo, de santificación. La persona es posicionalmente santificada. Y tiene una responsabilidad que es la santificación experimental, de ser santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero la redención también tiene su aplicación en este momento. Y estudiamos la vez pasada que en el Nuevo Testamento a lo menos hay 7 conceptos que explican la cuestión de la redención. No tienen que aprendérselo, pero sí interesante al menos ver, wow, qué interesante la Escritura, cómo amplía los conceptos. Por eso es importante, hermanos, que tengamos esto claro. Pero para efectos prácticos, concluimos que, y usted tiene que tomar en cuenta, cuando se habla de redención, a lo menos hay 3 ideas generales. Primero, la redención implica un rescate que libera. Eso supone que hay una esclavitud, ¿sí o no? El Señor libró a los pecadores de la esclavitud del pecado, la esclavitud de Satanás también. Pero la redención implica un rescate que libera, un costo pagado, eso también estuvimos viéndolo. ¿Cuál fue el precio de la liberación? En coro, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando ahora en la Santa Cena la sangre derramada. Hermano, la sangre derramada justamente fue lo que propició nuestro pecado. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tercero, una reivindicación vocacional. El creyente ahora no vive para sí, vive para su Señor. Y eso es lo que vamos a estar también expandiendo en esta hora. Ahora, ¿qué supone la doctrina de la redención? Algunos conceptos. Primero, y recordamos lo que ya hemos visto con anterioridad. La redención implica una precondición nefasta del hombre, una situación de no libertad, una condición de esclavitud. El hombre no está libre, es un esclavo del pecado. No existe el concepto de libre albedrío, no. Adán tenía libre albedrío. Cuando peca, perdió totalmente la autonomía que tenía y ahora pasó a ser un esclavo. Todos los hombres están en esa condición. Ahora, ¿cuál es la condición real? 4 conceptos que nos ayudan un poco a resumirlo. El hombre es un pecador, Romanos 3:23, por cuanto todos, y San Expedito también pecó, ¿cierto? Y María, la Inmaculada, también pecó. Eso es lo que dice la Biblia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Segundo, el hombre peca porque es un esclavo del pecado. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis, mire que esa palabra me gusta mucho, verdaderamente libres. ¿Y qué le respondieron los fariseos? Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que nos va a liberar? Estaban pero encadenados por todos lados y no se daban cuenta. Por eso Jesús dijo, el que hace pecado, y ese hace tiene que ver con una idea constante, continua, esclavos del pecado. Tercero, el hombre no es libre, no tiene libre albedrío. Efesios capítulo 2 dice que el hombre es un esclavo, estaba muerto en delitos y pecados. Por eso el pecador necesita liberación. Cuarto, el hombre es propiedad del diablo. Miren, déjenme leer este versículo porque es un poco fuerte, pero leamos la Biblia. Miren, 1 Juan, solamente algunas personas pueden inquietarse por esto, pero es lo que dice la palabra del Señor.
Por eso, si tú tienes, y la Biblia enseña eso, no unáis en yugo desigual, ¿cierto? Si tú te juntas con alguien que no es creyente, ¿cuál es tu suegro? ¿Ah? Espiritualmente hablando. Cuidado con eso, ¿cierto? Miren, 1 Juan 3, 8 al 12. De hecho, el versículo, si tomamos del versículo 7, Juan, miren qué interesante, hijitos, nadie os engañe. Es como Juan dice, no le metan el dedo en la boca. El que hace justicia, el que se hace un participio ahí, la idea es de una conducta continua. El que hace justicia, bueno, es porque es justo, no en sí mismo, se subentiende eso. Como Él es justo. Y noten el 8. El que practica el pecado, ¿qué dice su Biblia? Wow, es del diablo. Por eso, hermanos, que, miren, déjenme hacer un pequeño comentario. ¿Los creyentes luchamos con el pecado? Sí, pero tenemos el poder para vencer el pecado, no en nosotros mismos, sino en el Señor. Pero eso, alguien que persiste en pecar es complicado y peligroso. Un creyente no puede permanecer en el pecado, porque justamente Dios lo ha liberado de esa inercia. Y Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, miren, para deshacer las obras del diablo. Por eso Cristo dice, si el Hijo libertare, no van a ser a medias libres, van a ser libres, por ejemplo, para perdonar. Que es una palabra tremenda en el día de hoy. Libres para amar. No desde el punto de vista secular y humanista, ¿cierto? Egocentrista, sino para amar como Dios nos ama. Dice después, 9, todo aquel que es nacido, y por eso aquí es interesante Juan, él va a meter el concepto de nuevo nacimiento. Dice, todo aquel que asiste a centros bíblicos, no dice eso. Todo aquel que estudia en un seminario, tampoco. Todo aquel que es hijo pastor, menos todavía, ¿cierto? Todo aquel que es nacido de Dios. Hermano, un creyente necesita una nueva naturaleza, no una nueva religión. No asistir constantemente al templo. Eso es bueno, hay que hacerlo. Necesitas un nuevo corazón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, se va a sentir mal. No va a insistir en su pecado. No va a ir en contra de lo que Dios dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es la razón, Juan? Porque la semilla de Dios permanece en él y no puede constantemente estar en el pecado. Esa es la idea. Y noten el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuántos hay? ¿Cuál es la clasificación de Juan? ¿Hay hijos de Dios e hijos del diablo? Cuidado con andar diciéndole a la gente, hermano, hay que ser atinado también. Esa es una doctrina bíblica. La gente que no conoce a Dios es esclavo de Satanás y es hijo de Satanás también. Pero usted y yo lo éramos antes. Y solo por la gracia de Dios, hermanos, conocimos el Evangelio. Nada más. Nada más. Por eso hay que tener cuidado, tener misericordia también. Y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mire qué importante, hermano. Juan podría haber dicho que el Hijo de Dios es el que se sabe todas las teologías sistemáticas de MacArthur. Sería un anacronismo, obviamente, porque no existe en este contexto teología sistemática. Pero habla del amor, hermano. Todo aquel, ¿cierto?, que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No hay razones, hermano, en el corazón del creyente para anidar rencor, odio. No. Ahora, avanzo. Esta es la condición del hombre. ¿Qué es lo que hace Dios? Redime al pecador. Pero quiero avanzar en nuestro estudio viendo el propósito cristológico de la redención. Y vamos a terminar no hoy día, sino otro domingo, el propósito vocacional de la redención. Siempre se pregunta, ¿cuál es tu vocación? Y especialmente en épocas de estudio, en épocas de estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Pero el creyente tiene una vocación, hermano. Vamos a estudiarlo no hoy día. Entonces, ¿cuál es el propósito cristológico de la salvación? Y déjenme hacer una pequeña introducción necesaria. Pongan atención. En el día de hoy, no solamente en el día de hoy, sino ya hace muchos años, había una distorsión con respecto a la redención.
Déjeme mostrarle aquí un par de imágenes. En el año 20, un teólogo alemán llamado Jürgen Moltmann, que incluso ahora usted puede ir a la CLC y lo va a encontrar en el segundo piso, pero no lo compre. Moltmann propuso un concepto mezclado, teología menso filosofía. Para Moltmann el principio hermenéutico es la escatología idealista y la esperanza es el tema principal en la Biblia. Eso es lo que postuló. Rechaza el significado de la historicidad de la resurrección de Cristo y dice Moltmann que el hombre debe participar activamente en la sociedad para cambiarla. La teología de la esperanza es prima de la teología de la liberación y obviamente son los resultados también de la catástrofe también de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas. Y ellos empiezan a ver la escritura con ojos filosóficos. El hombre debe ser liberado de este sistema opresor. El sistema, me adelanto un poquito, ¿escuchar? Este es el sistema capitalista opresor. Y eso es lo que ciertos teólogos, especialmente teólogos alemanes, no todos los alemanes, hay alemanes buenos, ¿cierto? Aquí tenemos buenos hermanos alemanes buenos. Pero esto es, hermanos, lo que sentó ciertas semillas de una distorsión de la redención. Recuerden que un sinónimo de redención es liberación también. Según este autor, el reino de Dios se introduce por medio de un sistema político justo y la revolución aún violenta. Mire que suena parecido a lo que ha ocurrido en estos últimos años en nuestro país. Hacer la revolución. Aunque Moltmann reviste su teología con expresiones bíblicas de escatología y resurrección, su sistema le debe mucho más al marxismo que a Cristo. Vamos con otro ejemplo, la teología de la liberación, que se arraigó y empezó la Iglesia Católica, pero también hubieron varios despistados protestantes, también teólogos académicos, que abrazaron esta idea. ¿Qué decía esto? Bueno, un breve resumen de la teología de la liberación. Cristo vino al mundo para librar al hombre. Uy, eso suena bien, pero ¿a qué se refiere la teología de la liberación? El cristianismo es un movimiento de lucha por la plena libertad humana. El hombre hoy es esclavo del régimen capitalista. Miren. Eso es lo que decía la teología de la liberación. Mezclaron el marxismo con la teología. 4. Todo régimen que no sea socioeconómico, socialista, es un régimen de explotación. 5. Los cristianos deben luchar contra el régimen capitalista. La revolución marxista es el único camino que puede dar al hombre la libertad anhelada y la Iglesia debe politizar al evangelizar. Gustavo Gutiérrez fue un famoso promotor de estas ideas y varios teólogos protestantes tomaron estas ideas. Y en el día de hoy, si usted pone en internet, ¿cierto? Teología latinoamericana, es teología con olor, como dice alguien por ahí, con olor a Che Guevara, más que a Cristo. Tenemos que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Hermanos, por eso me llamó la atención este autor hace un tiempo atrás que escribió este libro, un sacerdote católico. Mira en el libro, El marxismo y la teología. Él, de una u otra manera, describiendo lo que piensa alguien en ese contexto del teólogo de la liberación, dice lo siguiente: Cristo vino al mundo para liberar al hombre. El cristianismo es un movimiento de lucha por la plena libertad humana. En nuestros tiempos el hombre es un esclavo del régimen capitalista. Todo régimen socioeconómico que no sea socialista es esencialmente un régimen de explotación y opresión. Como cristianos tenemos el deber de luchar contra el esclavizante régimen capitalista. La revolución marxista es el único camino que conduce a la destrucción del opresor régimen capitalista y a la construcción de una sociedad socialista. Por consiguiente, cada cristiano debe comprometerse en la lucha por la victoria de la revolución marxista. Esto es un deber religioso, de ahí el lema: soy marxista porque soy cristiano. Ahora, noten el siguiente libro que escribió una rusa que está radicada en Chile hace bastante tiempo y ella hace un estudio sobre la realidad evangélica en Chile. Y miren qué interesante lo que dice ella. Si bien es cierto que el apoliticismo era uno de los principales postulados del pentecostalismo, esto es de que el apocalipsis viene, de que el final se acerca, esa es la idea, la corriente evangélica más representativa en el país, el Lota, uno de los fundadores del Partido Socialista, era pastor pentecostal. Y durante las décadas del 60 y 70, más de un hermano evangélico tenía que ocultar su segunda militancia en algún partido marxista. Hermanos, miren, Colosenses capítulo 2, por favor. Solo esto como introducción. Todos estos conceptos son distorsiones de la redención. Cristo no vino a hacer una revolución política. Tristemente, muchas personas han pisado el palito, como se dice, y han creído que este también debe ser la labor de la iglesia. Error, garrafal.
¿Qué dice Colosenses capítulo 2? Miren, qué interesante que este libro, el hermano Guido está enseñando los jueves. Por favor, venga los jueves. Están buenas las clases, ¿cierto? Colosenses capítulo 2, el autor, que es el apóstol Pablo, sin duda, él hace, hermanos, una defensa de las características de la cruz de Cristo. Y en el versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías y huecas sutilezas. Y dice, ¿según qué cosa? Las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Y dice, conforme a los rudimentos del mundo, y añade, y no según Cristo. Hay más cosas que Colosenses, hermanos, Pablo, esta epístola es tremenda, es una de las epístolas de la cárcel. Por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo tiene que refutar, como ya estamos leyendo aquí, todo lo que tiene que ver con la filosofía. Esta mezcla, ¿cierto?, que muchos han hecho de teología, filosofía, teología, marxismo, teología, no sé, ideologías modernas. Hermanos, ¿cuál es la redención? ¿De qué redención habla la Escritura? ¿Redención política? Hay varias cosas que Pablo menciona ahí. Pablo defiende al cristianismo de la filosofía, del legalismo, del misticismo, también del ascetismo y varias cosas más. Pero por eso una buena pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el propósito cristológico de la redención? Liberar a los pobres de la explotación, del capitalismo, de la pobreza. A eso vino Cristo. Hermano, y esto es importante decirlo, volver a repetirlo. El cristianismo no está compitiendo con ninguna ideología. El cristianismo por base o por esencia es una cosmovisión que no comparte, hermano, con ninguna filosofía humana. Usted no es cristiano socialista o comunista. De hecho, eso es una contradicción de base total. Por eso es importante que conozcamos la Escritura. Y en esta mañana quiero ver a lo menos, ¿cierto?, unos 6 pasajes que nos hablan de qué se refiere la palabra con redención o con liberación. No quiere decir esto que el creyente no deba amar al prójimo. ¿Me entienden? O que deba, ¿cierto?, ayudar al que está en necesidad, aunque hay una prioridad. Pablo lo dice claramente, ¿cierto?, que debemos ayudar a los hermanos de la fe, en primer lugar, y a quien lo necesite, por supuesto. Pero la tarea de la iglesia no es una tarea política, es una tarea esencialmente espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito cristológico de la redención? Vaya a Marcos 10:45, por favor. Marcos 10:45, vamos con el primer concepto aquí, o primera enseñanza, o primer versículo que nos enseña a lo menos 3 verdades generales. Vamos a ver solamente 6 versículos que nos hablan un poquito de este concepto de la redención, cosa que usted entienda, que recuerde que redención es también un sinónimo de liberación. Que podamos entender a qué se refiere el Señor. Marcos 10:45, pero vamos a leer del 35 al 45. Ponga atención ahí en su Biblia, yo voy a leer. Dice Marcos 10:35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Y qué quieren?, le dijo Jesucristo a ellos. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, bueno, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por Dios, podemos agregar ahí. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren aquí un poquito, hemos visto ya algunos conceptos. Este versículo nos ayuda un poquito a entender, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Creo que es el versículo clave de Marcos. Y dice, para dar su vida en rescate, y ahí está el concepto, lutrón, rescate, liberación por muchos. ¿Qué dice este texto? ¿Qué nos enseña? Miren, 3 conceptos que son sencillos solamente al ver el texto. Primero, ¿cierto? Ahí tenemos por muchos, en lugar de muchos, eso es la idea. Cristo no vino a repartir ministerios de poder. Y en el día hay una distorsión total, incluso dentro del evangelicalismo. Yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta, algunos arcángeles. Hermanos, es una locura total. ¿Cuál es el título que tenemos los creyentes? Servidores del Señor. Y de hecho el concepto detrás de eso, ¿sabe cuál es? Dulos, ¿cierto? ¿Y qué es dulos? ¿No es el barco, cierto? Hay un barco que se llama dulos. Ese es esclavo del pecado, perdón, esclavo de Cristo. No venimos nosotros no, es que yo quiero ser mayor. ¿Cuál era el problema de los discípulos ahí, cierto? Los hijos de Zebedeo. Querían poder. Y los demás se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Querían lo mismo. Señor, déjame sentar a tu derecha. ¿Qué significa eso? A tu izquierda. Queremos tener ministerios de poder. No, hermano. Y de hecho, el versículo clave ahí dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser seguido, sino para servir y para dar su vida en liberación o en rescate por muchos. Primero entonces, este versículo nos enseña, Cristo no vino a repartir ministerio de poder, nos dio ejemplo de servicio. Esa es otra cosa. ¿Y saben qué, hermano? Cuando en la iglesia alguien quiere servir, se nota. De repente la gente se pregunta, ¿y por qué no me toman en cuenta a mí? ¿Y por qué toman en cuenta a ese otro hermano? Y ahí la respuesta está, ¿te has dado cuenta cómo el otro sirve al Señor? Eso es una buena pregunta, ¿usted está sirviendo al Señor? Segundo, Cristo vino a liberar al hombre del pecado, no de un sistema económico. Y eso tenemos que tenerlo claro y tener cuidado nosotros con pisar este palito, hermanos, de, este sistema económico que aquí. De hecho, es todo lo contrario. La evidencia empírica nos revela que cada vez que hay socialismo es un desastre. Hay un abuso total de poder. No tengo que mencionar todos los países, ¿cierto?, que están bajo la esclavitud, ¿cierto?, de estos regímenes totalitaristas, ¿cierto?, totalmente llenos de hombres perversos en realidad. Pero no nos confundamos. Lo que vino Cristo a hacer es a liberar al hombre de algo que es peor, que es el problema del pecado. Tercero, hermanos, Cristo vino a liberar al hombre del pecado, no de un sistema económico. Tercero, Cristo vino a tomar el lugar de muchos para dar liberación espiritual. Esto es muy, muy precioso cuando dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, miren, en rescate ese por es precioso, porque viene a tomar el lugar del que es incapaz, viene a tomar el lugar del que no podía redimirse por sí mismo. Por eso el concepto final, Cristo vino a tomar el lugar de muchos para dar liberación espiritual. No siempre nosotros tenemos esta imagen de tomar el lugar de otro o de sufrir por otro. Siempre está el dicho de que los padres, ¿cierto?, no comen para darle a sus hijos. Como dice el dicho, se sacan la comida de la boca para darle a sus hijos. Esto en cierto sentido es como tomar el lugar o sufrir algo por amor a otro. Bueno, Cristo eso es lo que vino a hacer. Él toma el lugar, recibe el castigo para beneficiar, hermano, al pecador. Para beneficiar al que no tenía nada que ofrecer a Dios. Solo pecado. Primer concepto, Cristo vino a servir, vino a liberar, no vino a instaurar una agenda de poder, no vino a instaurar, hermanos, una liberación contra un sistema económico específico, no. Vaya por favor ahora a Hebreos 9:15, es un versículo que ya hemos analizado antes, Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Hebreos 9:15.
Esta epístola ya la hemos estudiado, ¿cierto? Completa. Y dice este versículo: y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención, ahí está el concepto, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí tengo el concepto, ¿cierto? Apolutrosis es un sinónimo también, significa liberación, rescate, y que Cristo vino a hacer, a rescatar al pecador, a rescatar al que no podía liberarse por sí mismo. ¿Qué aprendemos de este versículo? 3 ideas que están también ligadas al contexto, por supuesto. Primero, que Cristo, hermanos, murió para instaurar un nuevo y eficaz arreglo de Dios con los pecadores. ¿Cuál es la tesis del autor hebreo? Cristo es superior. Superior a Moisés, superior a los profetas, superior a todo. Superior incluso al sistema del tabernáculo, al sistema sacerdotal, pues Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. ¿Qué liberación nos trae esta? No es, vuelvo a decir, económica, ¿cierto? Secular, humanista, es una liberación espiritual. Cristo murió para instaurar un nuevo y eficaz arreglo de Dios con los pecadores. Por eso un creyente, más que hablar de política, ¿de qué tiene que hablar? Dígame usted. De Cristo. Más que hablar de Colo-Colo, que es el mejor equipo de Chile. Perdón. Más que hablar, hermanos, de un equipo de fútbol, ¿de qué tiene que hablar? De Cristo. Más que hablar de cualquier cosa, tiene que hablar de Cristo. Por eso es importante uno a veces analizar, uno se enfrasca en tantas cosas, en discusiones y muchas cuestiones que no tienen mucho que ver con Cristo. Cristo murió para instaurar un nuevo y eficaz arreglo. Por eso, cuando hablamos con gente, cuando hablamos con personas, con compañeros incluso de colegio, tú que estás estudiando o que estás en la universidad, ¿le has hablado de Cristo a alguien? Tú que estás en el trabajo, ¿sabes que tus compañeros que son creyentes o que eres creyente? ¿Sabes? ¿Le has comunicado a las personas que Cristo hizo un nuevo pacto y que por medio de ese nuevo pacto ahora Él puede tener perdón de pecado? Hermano, a veces ni hablamos de esas cosas. Segundo, Cristo vino a dar al pecador una solución definitiva para nuestras transgresiones. El otro día Josué estaba sacando la cuenta de cuánta sangre se derramaba en el Antiguo Testamento. Quienes ya conocen el tema, es tremendo, ¿cierto? Pero hermanos, la sangre de Cristo, una vez derramada, fue suficiente para liberar al pecador. Cristo vino a dar al pecador una solución definitiva para nuestras transgresiones. Y finalmente este versículo dice, Cristo vino a hacer realidad la promesa de la salvación por medio de una herencia. Miren qué precioso. ¿Herencia de qué tipo? Eterna. No tenemos este problema nosotros de pensar de que la salvación se pierde. Pero hay muchos sectores en el evangelicalismo que creen que la salvación se pierde. Y eso es la consecuencia de no entender lo que la Escritura claramente dice. Herencia eterna. Cristo vino a hacer realidad la promesa de salvación por medio de una herencia eterna. Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 4 también. Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, pero voy a leer del versículo 1 para entender un poco la idea. Pablo está contrastando, ¿cierto? Y de hecho, esta epístola está refutando, es muy parecido a lo que hace el autor de Hebreo, a los judaizantes, que quieren meter por todas las ventanas y puertas, ¿cierto? Ideas, tradiciones que son propias del judaísmo. Y de hecho, Pablo es súper fuerte, hermanos, en esta epístola, para retar, para poder, ¿cierto?, llamar la atención. Por eso al principio dice, estoy tan maravillado de que ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No existe otro evangelio, dice Pablo. Y usted sabe lo que dice al principio también. Si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Y de hecho, usted si se salta también, por ejemplo, al versículo 1 de Gálatas 3, mire qué fuerte Pablo. Oh Gálatas insensatos. Vamos al capítulo 4. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hay una diferencia entre ser heredero y esclavo. Pero si eres niño, no eres autónomo. Tienes que seguir, ¿cierto?, obedeciendo a tus padres, ¿cierto?, hasta que llegue a la mayoría de edad. Es parecido a lo que le pasa al esclavo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y noten qué precioso, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, 5, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten aquí el versículo. ¿Cuál es el concepto? Ahí está hexagorazo, significa sacar fuera a alguien. Ya lo estuvimos viendo, ¿cierto? Comprar, rescatar, liberar. Hexagorazo era un término que se usaba también para comprar esclavos en el mercado y sacarlos de ahí. Bueno, de una u otra manera, los rudimentos del mundo tienen esclavo al hombre. Pero incluso a los judíos, en el contexto también del judaísmo, también era una especie de esclavitud. Cristo viene a liberar al hombre de eso. Viene a liberar a la persona, hermanos, del pecado. Ahora, miren, 3 conceptos también que son importantes. Cristo murió para liberar, recuerda el concepto es liberación, redención, ese es nuestro concepto. Cristo murió para liberar a los hombres de ritualismos ineficaces. Y de hecho eso es lo que está haciendo Pablo. Miren, en el versículo 8 dice, Galatas 4:8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses, cuando alguien es pagano. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Miren el versículo 10. Los menciona explícitamente Pablo. Algunos querían volver, querían mezclar el evangelio de la gracia y de la salvación con rituales ineficaces. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Miren qué triste es el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. ¿Qué está diciendo Pablo? Parece que no sirvió nada lo que estudiamos. Porque les entra por un oído. ¿Y cuál es la otra parte? Les sale por otro. Ustedes no están entendiendo nada. Miren, hermanos, Cristo murió para liberar a los hombres de ritualismo ineficaces. La religión verdadera no está basada en ritualismo. Otro concepto para ritual es sacramento. La Iglesia Católica Apostólica Romana basa toda su soteriología en una serie de sacramentos, rituales. Y muy interesante, miren, Salmo 51. Qué preciosa, hermanos, es la conclusión de David. Salmo 51, versículo 16. David no tiene la iluminación ni la revelación de Pablo, por ejemplo, pero qué interesante que entiende algo que es transversal en la palabra del Señor. Porque no quiere sacrificio, estoy leyendo Salmo 51, 16. No quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. David está diciendo, soy el rey, puedo sacrificar cuando quiera, no tengo problema, no soy pobre, puedo llenarme de ritualismos. Pero él llega a la conclusión, el Señor no quiere rituales. Miren, porque no quieres sacrificio. Sí, yo lo puedo dar, pero no quieres eso. 17. Los sacrificios de Dios son, miren qué precioso, el corazón o el espíritu quebrantado. No el orgullo, ¿cierto? Eso de mantener, no, es que mi posición yo no la cambio. Y esto, hermano, es transversal en cualquier área, ya sea en el matrimonio o en las relaciones interpersonales de la iglesia. Qué precioso es ver un espíritu quebrantado, hermano. Porque ¿a qué se parece un espíritu quebrantado? No es a una mirada altanera, sino es una actitud de humillación, una actitud, Señor, ¿qué quieres que haga? Miren, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tu odio. ¿Cómo David entiende, hermano,
que lo que Dios busca es un corazón humillado. Cristo murió para liberar a los hombres de los ritualismos ineficaces. La religión verdadera, como dice Santiago, y de hecho ahora me estaba acordando de eso, y sin mácula es, ¿se acuerdan? Miren, Santiago. Vamos a Santiago. Hebreo Santiago. Algo parecido, parece que todos estos apóstoles tuvieron con alguien, ¿cierto? En común, el Señor Jesucristo, por supuesto. Santiago, si no me equivoco, el versículo, en el capítulo 2, el capítulo 1, versículo 26. 1:26. Si alguno se cree religioso, ¿cierto? Me llama la atención de por qué Santiago no usa la palabra piadoso, usa la palabra religioso. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, wow. ¿Cuál es el error que cometemos a veces, hermanos, nosotros mismos, yo mismo? Que a veces hablo de más. Y parece que los años de la fe cristiana no tienen fruto a veces, porque digo cosas que no tengo que decir. Yo igual me hago esa mea culpa, hermano. ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué no me quedé callado mejor? ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Por qué se producen las ofensas? No porque no se diga nada, sino porque se dice mucho a veces. Miren, dice el texto, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, bueno, sino que engaña su corazón, la religión del tal es. Miren qué interesante lo que está diciendo Santiago. La fe tiene que afectar tu carácter. La fe tiene que afectar tu lengua. Tiene que afectar tu corazón. Hermano, yo recuerdo a mi mente cuando era más joven, cuando mi padre era pastor en otras iglesias, estar y saber de tremendas discusiones en familias cristianas. Otros tiempos, con otros énfasis, a lo mejor con teologías un poco distorsionadas acerca de lo que es la salvación. Pero era increíble, hermanos, escuchar tremendos escándalos. Miren, vuelvo a repetir. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, bueno, la religión de tal es vacía, no tiene contenido y de hecho no tiene ni un efecto en su vida. Sigue siendo un incrédulo en el fondo. La religión pura y sin mancha. Y Santiago aterriza esto, pudo haberlo aterrizado a otras cosas, pero lo aterriza a algo práctico. Dice, miren, la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santificación por un lado y servicio a los otros. Cristo murió para liberar a los hombres de ritualismos ineficaces. Hermanos, otra cosa más, es importante mencionarla. La santidad o la santificación no tiene que ver con hacer cosas. No, que tengo que estar aquí, tengo que hacer esto, lo otro. Por supuesto, parte del servicio del Señor, yo tengo que estar involucrado en el servicio del Señor. Pero el Señor mira el corazón. Recuerden David, tú no quieres sacrificio que yo podría darte. Tú quieres un espíritu quebrantado. Espíritu quebrantado. Segundo, Cristo vino a sacar al hombre de la esclavitud de la religión humanista. Otra forma de decir de estos rituales, ¿cierto? No, Cristo nos ofrece, hermanos, una relación diferente. No basada en una serie de cuestiones. Y ese es el problema que está refutando Pablo ahí en Gálatas. A muchos que estaban encandilados con, es que tenemos que volver a hacer ciertos rituales. Y Pablo, por supuesto, hermanos, Pablo se frustra. Pablo se enoja. ¿Cómo es posible? Dice Pablo.
Tercero, Cristo vino a hacer posible la restauración paternal de Dios con los pecadores. Miren qué interesante la última parte del versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que comprase o liberase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, miren, la adopción de hijo. Cuando chicos siempre nos burlamos y usamos esto, quizá no con poca conciencia. Este es adoptado, ¿cierto? Y a veces nos burlamos de nuestros hermanos carnales que son adoptados. Yo tengo 2 hermanos adoptados, por ejemplo. No. Todos somos adoptados, hermano. Cuando eres salvo, eres adoptado. Qué preciosa verdad. Miren, Cristo vino a hacer posible la restauración paternal de Dios con los pecadores. Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y recuerden, Juan decía, hay 2 clases de personas, hijos de Dios, hijos del diablo. ¿Es usted un hijo de Dios? Viene a mi mente Juan 1:12. ¿De memoria? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Pero me gusta más el 13. Los cuales no son engendrados, ¿de qué? De sangre o de potestad humana, sino de Dios. Dios genera esa paternalidad. No nosotros por medio de un ritual que levantas la mano y repites una oración. No. Tito 2:13, por favor. Tito 2:13 y 14. Tito 2, versículo 13 y 14. Tito capítulo 2, versículo 13 y 14. Del 11 voy a leer, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y noten, ahí está, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Cristo? Dice el 14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Miren el concepto de liberación. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Miren qué vinculante es el concepto de redención con el de santificación. Uno no lo puede separar. Aguardando la bienaventuranza, ¿cierto? Y hay el concepto para redimirnos, liberar por precio, y el mismo concepto, miren, propósito, para purificar para sí. Ahora, Cristo vino y pagó con su vida la liberación de nosotros. Eso es claro en el texto. Segundo, Cristo vino a rescatarnos de la inercia de la iniquidad natural. ¿Qué es eso, pastor? Un poco enredado. Vuelvo a repetir. Cristo vino a rescatarnos de la inercia de la iniquidad natural del hombre. Hermano, el hombre sin Cristo no está obligado a hacer pecado. Lo hace, le gusta hacerlo, vive en eso. Y los creyentes, hermanos, aunque somos liberados del pecado, la tendencia carnal está aún en nosotros. Por eso que el concepto de santificación es necesario. Nosotros tenemos que ser santos. Pedro dice ser santo como yo soy santo, replicando a Dios. Y dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Luchamos con nuestro pecado, pero con esperanza. No es porque, chuta, esta batalla la voy a perder. Claro, si nos exponemos al pecado, obviamente tenemos el peligro de ser arrastrados por el pecado, y hay muchos versículos que hablan acerca de ello. Hebreos, el autor de Hebreos, advierte en toda su epístola sobre el cuidado que debemos de tener de no considerar el mensaje de salvación, de no considerar a Cristo. Pero cuando Cristo nos rescata, hermano, lo que hace es cortar la pólvora que nos llevaba antes al pecado. La inercia es una especie como de fuerza, ¿cierto? Usted de repente va en el auto y frena brusco, la tendencia de los cuerpos es ir hacia adelante, por la fuerza de la inercia. Hay una inercia también en la carnalidad. Cuando se nos presenta cualquier situación, no está totalmente, ¿cierto?, eliminada esa tendencia pecaminosa. Obviamente que con los años uno tiene que ir madurando y tiene que ser más santo, eso es cierto.
Y hay hombres realmente que, no digo que logran un estatus gnóstico, no. Cada creyente, hermanos, que entrega su vida en devoción al Señor, va a tener menos problemas con el pecado. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo cortó esa inercia, cortó esa pólvora. Por eso el concepto es: Cristo vino a rescatarnos de la inercia, de la iniquidad natural. Tú no deberías tener pólvora pecaminosa. Me refiero para explotar en pecado, porque todavía luchamos con la parte carnal. O al menos tu pequeña pólvora debe estar mojada, porque deberíamos tener, ¿cierto?, la inclinación de servir al Señor, no la inclinación al pecado. Y eso pasa muchas veces porque no entendemos la santificación experimental. En cierto sentido, este texto también remacha o subraya la necesidad de mi santificación continua y diaria al Señor. Cristo vino a rescatarnos de la inercia de la iniquidad natural. Miren, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos? ¿De qué cosa? Miren, de toda iniquidad. No existen cristianos que este lunes voy a tener que pecar. No, hermano, no existe una ficción. ¿Por qué? Miren la doctrina bíblica. Cristo redimió a los creyentes, ¿cierto?, de toda iniquidad, y más encima dice que Cristo vino y se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué cosa? Cuando una persona es celosa es porque está muy preocupado de algo, ¿cierto? No negocia con eso. Finalmente, Cristo vino a reivindicar el propósito espiritual de los creyentes, la vocación cristiana, y eso voy a expandirme un poquito más en el tercer tema. Un creyente debe ser santo, y va a ser santo, y tiene que ser santo. Por eso es que cuando alguien dice que es creyente y no está mostrando fruto, por supuesto que hay una preocupación obvia y evidente. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Por qué lucha con el pecado? ¿O por qué elige el camino equivocado? ¿Por qué permanece en pecaminosidad? Y ahí está la gran duda. A la luz de la Biblia, en muchos casos, esa persona nunca ha nacido de nuevo. Por último, Hebreos 9:12, hermanos. Hebreos 9:12. Penúltimo punto. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Básicamente estos versículos recalcan, remachan, subrayan, repiten de diferentes puntos de vista la misma verdad de la redención. Cristo vino a rescatar al pecador. Cristo vino a liberar al pecador. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, miren, eterna redención. El sacrificio de Cristo es totalmente eficaz. Aquí está el concepto de lutrosis, que también significa rescatar, liberar. Ese es el concepto en general. Cristo liberó al pecador, liberó al que estaba en esclavitud. Pero miren la clase de liberación. Dice eterna redención. Tres conceptos que en cierto sentido remarcan lo que ya estamos viendo. Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la esclavitud espiritual. ¿Por qué definitivamente? Dice el texto, entró una vez para siempre. Una vez para siempre. Por eso, Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de la esclavitud. Cristo no fue simplemente otro sacrificio, fue el sacrificio definitivo por nuestros pecados. Segundo, Cristo estableció una exclusiva mediación por sí mismo. Segunda Timoteo dice 3:15, si no me equivoco, 2:15, porque hay un solo mediador y un solo Dios, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo Cristo es el medio para ir al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué sigue diciendo el texto? Sino por mí, Cristo. Tercero, Cristo obtuvo una liberación permanente por los pecadores. No solo definitiva, sino también permanente. Finalmente, hermanos, Romanos 3, por favor. Romanos 3:23. Romanos 3:23 y 24.
Texto muy conocido, ahí está. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo? Pablo dice, mediante la redención. Un sinónimo de redención es liberación, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto aquí? Apolutrosis, son sinónimos. ¿Qué significa? Liberación de por precio pagado. Sabemos que el precio de la liberación de Cristo por los pecadores fue la sangre de Cristo. Leo de nuevo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, si hay algo que se repite en la Escritura, siempre la salvación tiene que ver con Cristo, en Cristo, por Cristo. No podemos separar eso. Tres conclusiones finales. Primero, Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de lejanía con Dios. Miren, por cuanto todos pecaron y están, ¿en qué condición? Fuera, muy lejos de Dios. Usted y yo, si somos creyentes, obviamente, antes estábamos lejos, muy lejos. Pero Dios nos acercó, y de hecho el autor de Hebreos dice que Cristo acercó esa distancia por medio de su sacrificio. Por eso, una de las conclusiones es: Cristo vino a solucionar definitivamente el problema de lejanía. ¿Cuánto tú estás cerca del Señor? De hecho, el autor de Hebreos aconseja, ¿cierto?, no alejarse, sino acercarse al Señor. Acerquémonos, ¿se acuerda?, confiadamente al trono de Dios o al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y la tendencia muchas veces de nosotros es al revés, es alejarnos. Hermanos, cuando nosotros tengamos obviamente la interacción que tenemos que tener como creyentes, no debemos alejarnos cuando tenemos problemas. Debemos acercarnos. Con mayor razón a Cristo, debo acercarme al Señor, debo acercarme a su palabra. Segundo, Cristo vino a acercar legalmente al hombre con Dios por medio de él. Legalmente, ¿por qué? Porque esencialmente Hebreos habla de la justificación, y ese término no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar. Pero el texto dice, siendo justificados, y la palabra justificación es un concepto jurídico, legal, siendo considerados justos cuando no lo somos. A mí se me prestó algo que yo no tenía, que es la rectitud de Cristo. Y en eso consiste el concepto de justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Finalmente, Cristo obtuvo una liberación gratuita para los creyentes. La salvación no puede venderse, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué cosa? De la fe. ¿Usted cree en el Señor? Si usted cree en el Señor, hermano, no solamente va a decir sí, usted va a correr a Cristo. Usted debería abrazar a Cristo. No ser pasivo en esto. Concluyo, hermanos, con 4 conclusiones. Primero, el propósito cristológico bíblico de la redención no es rescatar al pobre de un sistema económico, tampoco de la opresión cultural. Cuidado con caer en este gran problema que muchos han caído. ¿A qué vino Cristo? A redimirnos del pecado. Nada tiene que ver con la cuestión política. Segundo, Cristo, desde el punto de vista de la redención, esencialmente vino a liberar al esclavo del pecado y del poder de las tinieblas. Por eso, la mayor necesidad de una persona que no conoce al Señor es que conozca al libertador. Jesús es el libertador. Y Él dice a todo pecador, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted tiene familiares, personas, amigos, conocidos que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que debería estar conversando con ellos? ¿De política? ¿De fútbol? No está mal a veces conversar de eso. Lo malo está es que, siendo creyente, nunca hable del libertador, que a usted le dio libertad. Tercero, Cristo vino a instaurar un camino nuevo, definitivo y eficaz para el pecador, para acercarnos a Dios por medio de Cristo, el único camino aprobado por Dios. Eso es súper claro en la Escritura. Y finalmente, hermanos, Cristo vino a hacer eficaz el nuevo pacto por el cual tenemos no solo liberación definitiva, sino también entrada real a la vida eterna por fe. Esta mañana hemos estudiado lo que es la redención,
Un sinónimo de redención es liberar. Cristo nos ha liberado, hermanos. Vivamos como tales. Oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tu salvación es tan completa, Señor. Es tan eficaz. No es como la religión humana. No es como los inventos que los hombres hacen para tratar de buscar en sus propios caminos o ideas a ti. Tú estableciste el camino y ese camino es totalmente eficaz. Señor, danos conciencia de que la gente necesita conocer el Evangelio. Danos conciencia de que nosotros necesitamos todos los días el Evangelio. No es que los demás lo necesiten y nosotros no. Necesitamos acordarnos de qué es lo que has hecho tú por nosotros, Señor. Nos has liberado. Por favor, Señor, ayúdanos a no esclavizarnos con cosas en la vida que muchas veces tropiezan o ponen obstáculos a nuestro caminar contigo. Un enojo es una forma de estorbar nuestro camino. Señor, tú nos liberaste. No necesitamos estar enojados. Necesitamos perdonar. Padre, tú nos liberaste para servirte, no para quedar muchas veces sentados. Por favor, Señor, ayúdanos a comprender eso. Y ayúdanos a entender la razón de eso. Es suficiente. Tú moriste por mí. Señor, ¿qué quieres que haga? Por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.